Hola, buenas noches. Dios los bendiga grandemente a todos. Un día más estamos en el programa Un Paso hacia Dios. Una bendición poder volver nuevamente a transmitir en vivo y compartir con ustedes la palabra de Dios. Entonces, como siempre, vamos a compartir el link con los contactos y en un minuto iniciamos. Y bueno, hola Luyané, Cecilia, bienvenidas, Dios las bendiga. Como decíamos hace un instante, ya estamos nuevamente en el programa Un Paso hacia Dios para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a empezar como se debe, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Dios, como siempre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, alabando, exaltando y glorificando tu santo y bendito nombre. Donde mejor podemos estar, porque la palabra de Dios lo dice, que mejor estar un día en tus atrios que 1000 días alejados de él. Y estar buscando de tu presencia es estar en tus atrios, Señor. Te pedimos que pongas en nuestros corazones tanto el querer como el hacer para que este día... Hola Panchita Esperanza, bienvenida, Dios la bendiga. Te pedimos que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer de que un día en tus atrios pueda ser todos los días, porque es mejor estar allí, como dice la palabra de Dios. Y además nuestro Señor Jesucristo, ya apenas con 12 años, ya le dijo a su papá José y a su mamá María, cuando desesperadamente lo buscaban porque se había perdido, que, hola Ana Morata, bendiciones, que
en los negocios del Padre le era necesario estar. Y ojalá nosotros querramos estar siempre en los negocios del Padre, porque todo lo tuyo, Señor, es bueno, es agradable y es perfecto, y es donde mejor podemos estar. Gracias te damos y te pedimos que en esta noche salgan de nuestras bocas palabra de Dios, que en la abundancia de nuestro corazón esté tu palabra, para que salgan solo palabras inspiradas por el Espíritu Santo y que sean, como dice el libro de Efesios, palabras de edificación para el oyente. Y te pido personalmente que también me edifique a mí, que soy el que va a compartir el mensaje, para que todos podamos hoy aprender un poco más de ti y crecer más en ti, por ti y para ti, porque todo lo que hacemos y todo lo que decimos es como se hizo en el principio, por ti y para ti, y sin ti nada se haría, nada se hubiera hecho, porque nosotros sin ti no éramos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, y gracias a ti que viniste y nos sacaste del fango y nos pusiste sobre la roca firme, nos quitaste la venda de nuestros ojos y pudimos empezar a ver esa luz admirable, nos destapaste los oídos para que escuchásemos tu palabra y nos abriste el entendimiento para que pudiéramos discernir tu palabra por medio del Espíritu. Por eso, todo es por ti, todo es gracias a ti, y sin ti no seríamos nada. Y este programa hoy te lo queremos dedicar a ti enteramente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy traemos un tema que se titula Las cosas que pide Dios que hagamos. Primero, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer su poder. En la Europa central, entre el siglo IX y XV, se vivió una época que es la época medieval, donde existía un sistema, digamos, económico que era el feudalismo. Y en ese sistema, el sistema feudal, habían unos reyes más poderosos que otros, y cuando uno venía a atacar al otro, si este rey era más débil, iba y le pedía ayuda a otro rey: por favor ayúdame porque mira, el tal está viniendo a hacerme la guerra y yo solo no puedo. Entonces ese rey venía, se unía con este, peleaban contra aquel y lo derrotaban y lo vencían. Pero este reinado que estaba pidiéndole colaboración a aquel rey más poderoso quedaba en deuda con él. Y entonces eso se llamaba vasallo. Era un vasallo, o sea, quedaba en deuda con el otro reinado, y cuando el otro lo necesitase, él tenía que venir a colaborarle en otra guerra. ¿Vale? Y así es que Dios quiere que nosotros lo reconozcamos a Él como poderoso, que vengamos a Él a pedirle ayuda en nuestras necesidades, que lo reconozcamos como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tengamos alta estima por su trono y que lo tengamos por encima de todo. Lo mismo que ese rey le debía fidelidad y lealtad a aquel rey que le ayudó, nosotros le debemos a él la fidelidad y la lealtad, porque como hemos dicho
en la introducción mientras orábamos, si no fuera por Él, nosotros no seríamos nada, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y somos salvos gracias a su gracia. Entonces todo se lo debemos a Él, y lo tenemos que reconocer como lo que es, como Rey, como Señor y como Salvador, por encima de todo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no los vamos a dejar mal. Vamos a hacer lo posible para que ellos estén bien, ¿verdad? Pues como al rey poderoso en la época del feudalismo, el vasallo tenía una deuda y le debía lealtad, así nosotros le debemos la lealtad a Dios. Y no te preocupes que si tú, por lealtad, por fidelidad, por amor a Él, te humillas, Él no te va a dejar en mal lugar, porque estás representando el nombre de Dios, lo estás reconociendo, los estás a Él exaltando, y Él no te va a dejar en mal lugar. Amén. Bienvenido, Jairo. Dios te bendiga. Y mira lo que el Señor nos dice en Proverbios 24, Proverbios 24, versículo 16. Porque si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Amén. Si tú te humillas, lo reconoces a Él como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, Él va a estar contigo, Él va a ir por delante, y si 7 veces te caes, en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo, 7 veces te vas a volver a levantar. No quiere decir que si te caes en la octava, el Señor no te va a levantar. Eso es un número ahí simbólico, pero no quiere decir que sea esa la cantidad. O sea que el Señor va a estar ahí contigo cada vez que lo necesites y te va a levantar cada vez que haga falta. Porque tú estás siendo fiel, tú lo estás reconociendo a Él y Él no te va a dejar en evidencia. Amén. Otra cosa de las que pide Dios que hagamos, y es buscar su rostro. Génesis 4, versículo 26, dice que a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí es cuando volvieron a buscar de la presencia de Dios. Y Génesis 5, versículos del 21 al 24, dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mira lo que nos ocurre cuando nosotros buscamos su rostro, buscamos de su presencia. Mira lo que tenemos nosotros que buscando de Dios no vamos a ver la muerte. No quiere decir que vayamos a ser arrebatados como Enoc,
y no ver la muerte física. Podemos vivir la muerte física, pero si tú y yo buscamos de la presencia de Dios, nosotros no vamos a ver la muerte, porque moriremos físicamente, pero en el espíritu vamos a vivir por la eternidad. Y no pongamos excusas de que, ay, es que el trabajo, ay, es que la familia, es que no sé qué, que no sé cuánto, porque mira Enoc. Enoc tuvo a Matusalén con 65 años y después en 300 años más tuvo hijos e hijas. O sea que la familia de Enoc, yo creo que era una familia así grandísima, muchos hijos y muchas hijas tuvo. ¿Dios lo bendijo? Seguro que sí, pero Enoc también tendría que trabajar para mantener esa familia tan grande. Entonces Enoc tenía familia, Enoc seguro que trabajaba para el mantenimiento del hogar, pero buscaba de la presencia de Dios. Entonces tú y yo no pongamos excusas, vamos a buscar de la presencia de Dios y vamos a tener el mayor regalo, la mayor bendición que podemos percibir, y es la vida eterna y ocupar allá en la Nueva Jerusalén esa morada que está preparada para ti y para mí, exclusivamente puesta a nuestro nombre. Amén. Busca de la presencia de Dios. Mira lo que quiere Dios que hagamos. Y es que eso vale la pena. Otra cosa de las que quiere Dios que hagamos es orar. Mira, el cuerpo humano está compuesto entre un 70 y un 80% de agua. O sea, que si nosotros no bebemos agua, nos deshidratamos y nos morimos. Una persona puede estar tranquilamente una semana y más sin probar un solo bocado y no se va a morir. Puede aguantar tranquilamente. Pero si estamos más de 3 días sin beber agua, nos morimos. Entonces, físicamente, el agua es imprescindible, porque si no nos vamos a deshidratar, nos vamos a secar. Y si espiritualmente no queremos que llegue la sequía a nosotros y nos muramos, debemos orar. Salmo 55, versículo 17, dice el salmista y rey David: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él me oirá. Podemos estar todo el día orando, el tarde, en mediodía y a la mañana y en la noche. Sí se puede. Yo personalmente he estado en mi trabajo, en el jardín, arrancando hierbas, y conforme arrancaba hierbas, estaba orando. Orando es hablar con Dios. Dios es nuestro Padre. Tenemos que la oración hacerla más sencilla de lo que a veces la hacemos. No es tanta burocracia, no es tanto tecnicismo. Es una conversación entre un padre y un hijo. Podemos estar orando, le podemos estar pidiendo de manera intercesora, orando por los demás, y Dios ya pondrá para que otro ore por mis necesidades. Podemos estar orando por una nación. Podemos estar pidiendo también a título
personal, pero si dejamos de orar y nos entra la pereza, no, más tarde oro, mañana, de aquí a un rato, mira lo que nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 6, versículo del 9 hasta el 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Mira que las oraciones, da igual a la hora que la hagamos, es importante. Pero si esa oración la hacemos a las 3, las 4, a las 5 de la mañana y yo no tengo necesidad de levantarme a esa hora, pero me dispongo para ir a orar a esa hora, a clamarle al Padre, Dios se va a agradar de mi oración porque le estoy pegando un pellizco a la carne, me estoy esforzando por ir a buscar de su presencia. Entonces, deja la pereza, quítate el sueño y ve y dale las gracias a Dios por la vida. Versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si dejamos la costumbre de orar, no, como hemos dicho, no de aquí a un rato, no mañana, de aquí a media hora, de aquí a 2 horas, nos va a entrar la pobreza espiritual, nos vamos a deshidratar espiritualmente, porque la oración, muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, dice Santiago en su libro. Pero como no sabemos cómo pedir, dice Pablo en Corintios que el Espíritu intercede por nosotros ante Dios con lenguas indecibles, impronunciables. Entonces, si tú y yo estamos orando, el Espíritu se está alimentando, se está hidratando. Nuestro espíritu por dentro se está creciendo, se está alimentando. Entonces, no dejemos de orar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy cortito, de solo 3 palabras, y que podríamos grabárnoslo a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón y acordarnos de él, y verás como cuando nos acordemos de este versículo, nos acordaremos del Salmo 55, versículo 17, que es tarde, mediodía y mañana oraré y Dios oirá mi voz cuando yo a él le clame. Y Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Como hemos dicho, yo he estado arrancando hierbas en el jardín orando. Yo he estado conduciendo una tractomula, porque yo en España era chofer de tractomulas, 16 metros de camión, por 4 de altura, por 2,5 de ancho. Y mientras he estado manejando ese camión, he estado orando. O sea, sí se puede orar mientras trabajamos. Se puede orar a cualquier hora. Amén. Bienvenido, Oliveiro. Dios te bendiga. Vamos a ver más cosas de las que Dios pide que hagamos. Y es buscar de su rostro. Antes era buscar de su presencia. Ahora es buscar de su rostro. Si yo quiero conocer a alguien, quiero saber cómo es, me toca hacer inteligencia. Lo tengo que conocer. Y la única manera de conocerlo es buscarlo y saber
cómo es. Porque si yo no lo conozco, yo no lo puedo buscar. Ojo, acuérdate que Dios no puedes ver su rostro físico, porque Dios es espíritu, pero tú tienes que buscar de Él. Tú tienes que buscar de Él si quieres conocerlo. Mira lo que dice Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre de su rostro. Cuando yo tenga una necesidad, yo no puedo ir a buscar a cualquiera, porque cualquiera no me va a ayudar como es debido. Sin embargo, si voy y busco a Dios, que Dios es el creador mío y tuyo, Dios nos conoce, Dios es nuestro Padre, si nosotros vamos y lo buscamos a Él, ¿sabes lo que va a pasar? Que Él nos va a ayudar, porque lo estamos buscando a Él y no estamos buscando por cualquier derrotero, sino estamos buscando a aquel que nos puede ayudar de verdad. Amós 5, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor por medio de este profeta. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Tú y yo somos pueblo de Israel. Tú y yo somos adoptados por medio de Cristo y ahora somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Entonces tú y yo somos casa de Israel, somos pueblo de Dios. Y dice así: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Entonces, cuando tengamos una necesidad, como decíamos, vamos a buscar de su rostro, vamos a buscar de Él. Y no lo busquemos de forma física. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en San Juan 4, allá por el versículo 23, 24, en esa conversación en el pozo de Jacob, le dijo: a Dios no se le buscará ni en este monte ni en Jerusalén. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Tú no tienes que buscar un lugar físico para buscar de su rostro, para buscar a Dios. ¿Que es bueno congregarnos? Sí. La palabra de Dios dice que cuán bueno y agradable y deleitoso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Cierto? En el libro de los Salmos. También dice que no hagamos como tienen algunos por costumbre de dejar de congregarse. Es bueno congregarse, pero no es imprescindible estar en un templo para poder hallar su rostro, para poder encontrar a Dios. Amén. Vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Mira qué más cosas quiere Dios que hagamos. Que dejemos los malos caminos. Proverbios 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces mis pensamientos, mis deseos
no me llevan a ningún lado, porque yo, como hombre, como ser humano, puedo ser un egoísta, puedo ser interesado, puedo buscar algo porque a mí me conviene, pero eso que a mí me conviene es lo que Dios quiere para mí. Lo estoy buscando sin pedirle a Dios consejería. Por eso en muchas ocasiones el camino del hombre es camino de muerte, o sea, no me lleva a ningún lado. Acabo perdiendo el tiempo. Vamos a pedirle consejería a Dios. Encomienda tus pasos a Jehová y todos tus pensamientos, y Él hará. Antes de hacer o decir cualquier cosa, encomiéndate a Dios. A ver si ese camino es el que debes de seguir o debes de tirar por otra ruta para que no pierdas el tiempo y llegues a como una vía muerta que no llega a ningún lado y tengas que devolverte hasta el ramal de atrás y volver a tirar para allá, que es por donde Dios te quería llevar, para no perder el tiempo. Deja los malos caminos. Hay caminos que no nos llevan a nada bueno. Y si esos malos caminos te llevan por medio de algún hermano, de algún familiar, de algún amigo, de algún compañero de trabajo, deja esos caminos, deja a esa persona, déjala de lado porque no te conviene. Amén. Buscar a un curandero, eso es un mal camino. Isaías 53, versículo 5, dice que más Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, fue por nuestras rebeliones herido, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si tú tienes una necesidad de sanidad, no vayas a un curandero a que te haga rezos ni que te diga cosas raras, porque ese no es el camino. Eso es un mal camino, eso es desviarte de lo que la palabra de Dios te está diciendo. Ojo, que no estoy satanizando ni a los médicos ni a las drogas, pero pon en primer lugar a Dios y ora, pídele sanidad. Y si por un motivo u otro el Señor no te quita ese dolor de cabeza o ese mal estomacal que tienes, acude a la droga recomendada por el doctor, pero primero ponlo a él donde se merece, en primer lugar, y no busquemos los malos caminos de forma rápida, no busquemos a cualquiera sin tener que ir a buscarlo. Buscar a un vidente. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Le dijo el Señor a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el presente. Jesús es el que te lleva por el camino de la verdad y la vida. Y Jesús es el futuro, es el que te lleva hasta donde está el Padre futuramente, el día de mañana. Entonces, no busques los malos caminos. No busques a un vidente, porque un vidente no te va a encaminar hacia Dios. Un vidente solamente es una persona con psicología que te va a empezar a hablar, te va a sonsacar para ver cuáles son tus deseos, tus gustos, para decirte lo que tú quieres oír. Pero el vidente no te lleva a ningún lado. El vidente es un mal camino. Sigue el camino de Dios.
que es Jesús, y por el poder del Espíritu Santo vamos a llegar hasta la meta en su santo y bendito nombre, para gloria y honra de nuestro Señor Dios. Amén. Mira qué más cosas quiere Dios que hagamos. La obediencia. Quiere que seamos obedientes. Mira lo que le pasó al primer monarca del pueblo de Israel, que se llamaba Saúl. Por ser desobediente, vino Samuel y le dijo: así ha dicho Jehová, que viniera y te ungiera por rey sobre su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora ve y pelea contra los amalecitas y no perdones a nada ni a nadie. Porque los amalecitas, cuando el pueblo de Israel salió bajo el yugo de esclavitud de Egipto y de Faraón, cuando iba por el camino en un momento dado que tenía mucha sed, estaban debilitados, porque ya hemos dicho anteriormente que el hombre tiene que beber, porque si no se deshidrata y se muere, pierde fuerzas. En ese momento de debilidad en el desierto, los amalecitas vinieron y atacaron por la retaguardia a el pueblo de Israel y mataron niños, mujeres, ancianos, personas enfermas, y Dios prometió que iba a acabar con los amalecitas y mandó a Saúl por medio de Samuel a que acabara con todos. Pero resulta, sucede y acontece que Saúl sí fue y le hizo la guerra a el pueblo de los amalecitas. Pero mira lo que dice el primer libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo de Agag y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Agag era el rey de los amalecitas. Y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vil y despreciable destruyeron conforme a su pensamiento, a su idea. Por eso decíamos antes también que mis pensamientos, que mis deseos no son los de Dios, y mis caminos me llevan a un camino de muerte. Me llevan a un sitio donde no tiene salida. Ellos pensaron: no, vamos a perdonar al rey, nos lo llevamos como prisionero de guerra, vamos a llevarnos todas estas vacas, todas estas ovejas y todo esto para sacrificarlo a Jehová como holocausto. Pero Dios le dijo desde el versículo 1 del primer libro de Samuel 15 que tenía que eliminar a todo lo que llevara el nombre del pueblo amalecita. Y Saúl y el pueblo perdonaron a los animales y al rey de Amalec. ¿Fueron qué? Desobedientes. Y como fueron desobedientes, mira lo que le dice Samuel a Saúl en el primer libro de Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo, hablándole a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea,
prestar atención, yo tengo que poner cuidado a lo que Dios me dice por medio de la palabra y tengo que obedecerle, porque Dios es soberano, Dios es perfecto, hace las cosas a su manera y lo que Él hace está bien hecho. Y yo, como ser humano, soy un ser limitado, creado por Él, por Dios, y no soy quien para poner en tela de juicio lo que la palabra de Dios me dice. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Dice el segundo libro, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para todo. Es bueno. Y toda la palabra de Dios la tengo que aceptar y la tengo que cumplir. Y si Él me dice esto, yo tengo que ser obediente. Yo no puedo ser obediente a lo que me conviene y a lo que no me conviene lo desecho, lo dejo de lado. No. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, a toda ella tenemos que ser obedientes. Y eso es lo que quiere Dios. Nos pide que hagamos, que seamos obedientes. Y Saúl, al ser desobediente, le dijo Samuel: bueno, por cuanto has desobedecido la palabra del Señor, el Señor te ha desechado como rey a ti y a tus generaciones. O sea, que Saúl, por su desobediencia, cortó esa cadena de reyes de su familia, que entre otros el siguiente descendiente era Jonatán, que era uno de los hijos del rey Saúl. Entonces mira lo que nos pide Dios que hagamos y mira si es conveniente ser obedientes. Amén. Otro tema que realmente es complicado y que Dios nos pide que hagamos, y es perdonar. Perdonar al ser humano nos cuesta bastante, porque somos rencorosos y nos gusta aplicar la ley del talión. Tú me la has hecho, tú me la pagas. Pero mira lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 12 al 15. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tú le estás pidiendo a Dios que te perdone y que tú vas a perdonar a los otros. Pero mira lo que dice el versículo 14 y 15. Que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si alguien ha hecho contra ti y tú no le perdonas, hola Kevin Villa, bienvenido, Dios te bendiga. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios no te va a perdonar a ti tampoco. Dios solo te va a perdonar si tú perdonas al otro. Porque si Dios te perdona a ti y tú no vas a perdonar al otro, ¿es que tú eres más que aquel? La carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice que por cuanto todos pecaron, refiriéndose a la raza humana, todos están destituidos del reino de Dios. Entonces, ni tú, ni Antonio, ni Luisa, ni María, ni yo, José, nadie somos más que nadie. Nosotros fuimos perdonados por el Señor. Nosotros tenemos que perdonar lo mismo que el Señor.
nos perdonó. Porque ¿qué seríamos si yo clamara perdón y fuera perdonado, pero no perdonase a aquel que cometió una ofensa contra mí? ¿Sería un hipócrita? No, nosotros tenemos que perdonar lo mismo que Dios nos perdonó a nosotros. Aunque nos cueste, tenemos que perdonar. Amén. Y Efesios 4, versículo 32, dice que antes es benignos unos con otros. Tenemos que ser buenos, misericordiosos. Son características de la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Benigno, misericordioso. Y tenemos que perdonarnos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, vamos a perdonarnos los unos a los otros. Amén. Este fue el tema para el día de hoy. Que hagamos las cosas que Dios nos pide, que busquemos de su presencia, que busquemos de su rostro, que nos humillemos ante Él, que oremos, que dejemos los malos caminos, seamos personas obedientes y que, así nos duela, perdonemos. Amén. Amados todos, muchas gracias por haber estado ahí en este precioso día. Les quiero pedir que por favor compartan este mensaje con sus contactos en general, amigos, seres queridos, etcétera, compañeros de trabajo, para que vean las cosas que pide Dios que hagamos. Amén. Este tema pues obviamente es mucho más extenso, pero nos tenemos que limitar a ciertas cosas. Probablemente en un futuro haya una segunda parte o más de las cosas que pide Dios que hagamos. Amén. Dios los bendiga muy grandemente. Muchas gracias. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y les pido, como hemos dicho hace un momento, que compartan este mensaje con sus contactos. Y con el favor de Dios, nos vemos de hoy en 8. Feliz noche para ti también, Oliveiro. Bendiciones.